Bienvenidos a un capítulo más del podcast de charlas eléctricas para las redes sociales de la Coordinación de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy estamos con el doctor Wilder Durante Gómez. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ricardo. Mucho gusto. Gracias por la invitación también. Mi nombre es Wilder Durante Gómez. Soy ingeniero en energía, egresado por la Universidad Politécnica de Chiapas. Posteriormente cursé una maestría en ciencias de la energía eólica en la Universidad del Istmo y acabo de concluir el doctorado en ingeniería eléctrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente pues ya estoy como académico, digamos aquí en la UAM. Estoy desde el trimestre 24 y si no mal recuerdo, por ahí del 5 de marzo del 2024, ¿no? Ya tenemos como un año. Sí. Y la experiencia de llegar aquí es que cuando al término de concluir ya el doctorado, los estudios, los semestres, pues en el doctorado te ofrecen una beca, ¿no? Como tal, y por parte del CONACYT, o ahora actual CECITI. Y pues tenía que ver, ¿no? Tendría que ver dónde seguir. En ese momento yo ya había conocido al doctor Felipe González Montañez. En su momento igual muy amablemente me ofreció su apoyo y le comenté, ¿no? Que si había posibilidad de integrarme aquí en la academia y si había posibilidad de nada. Él me compartió la información de cómo era el proceso y fue así como llegué aquí a la unidad de Azcapotzalco, ¿no? Ha sido muy interesante, muy gratificante igual la experiencia porque pues parte importante al terminar el doctorado pues también es pues la visión hacia dónde seguir, ¿no? Sí. Pues la academia me ha llamado la atención y pues sí, pues me he integrado, considero bien, tanto con los demás profesores como también con los alumnos, ¿no? Como la comunidad y ya sintiéndome parte, ¿no? de esta comunidad. Sí, bueno, yo creo que parte importante es cuando estamos en la prepa, ¿no? Sí. Siempre como que hay dudas hacia dónde seguir, ¿no? Yo creo que marca importante decirte, ¿no? Que quizás el gusto por las matemáticas va definiendo hacia qué carrera, ¿no? Y fue así, ¿no? Por el gusto de la matemática, la física, sabía claro que una ingeniería. En la prepa había estudiado una prepa técnica, técnica electromecánica, y pues estaba en duda si elegir alguna carrera al perfil de eléctrica, al perfil de mecánica, ¿no? O combinada. Y en su momento surgió la oportunidad en la Politécnica de Chiapas, que traía estas carreras con nuevas temáticas, ¿no? Como ingeniería mecatrónica, desarrollo de software. Y entre ellas estaba esta, ¿no? La ingeniería de energía. Y pues me llamó tanto la atención de la física aplicada a formas de manifestaciones de la energía. Y fue ahí como que el interés por estudiar la carrera de ingeniería de energía. Al término, en ese sentido, pues yo creo que los profesores sí pues nos dieron mucho más esta información, ¿no? Porque anteriormente igual estudié esa carrera hace 10 años, pues todavía era como que, ¿qué carrera estabas estudiando, no? ¿Ingeniería en qué, no? Quizás más marcadas son las ingenierías como la ingeniería eléctrica, ¿no? Sí, mecánica, la más clásica. Exacto, ¿no? Y bueno, nos dieron mucho este tema también de la investigación, por ahí fue ahí un momento que yo pues decidí especializarme en una maestría en energía y había la oportunidad de ir a una región cerca de donde yo soy, de una maestría particular en energía eólica, ¿no? Hice la residencia en un parque eólico, entonces pues me llamó la atención pues especializarme en esta rama. Siguiendo parte con la pregunta anterior, creo que en su momento cuando terminé la maestría llegué, bueno, a trabajar al INE, en Cuernavaca, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y ahí estaba trabajando parte de lo que yo había hecho en la maestría, ¿no? Y fue un momento clave, o podría decirse, un momento oportuno donde dije yo, dónde seguir, ¿no? De hecho, la maestría es como un punto importante de inflexión donde si te incorporas, por ejemplo, a la industria que te podría llamar la atención, o seguir en la academia, en la investigación, ¿no? Y fue ahí donde decidí venir a la UNAM, ¿no? Para complementar esta parte que ya tenía en la formación en energía
ahora sí en ingeniería eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y fue ahí donde pues terminé la parte del doctorado, ¿no? Ha sido un momento clave en esa toma de decisiones y también en este punto acá, seguir en academia y en la investigación. Sobre todo la perseverancia, ¿no? Creo que el doctorado sí fue un poco complicado, la resiliencia que se debe de tener, ¿no? Para en situaciones que uno es natural pasar y sobre todo afrontarlo con esa responsabilidad. Creo que es importante salir de tu zona, ¿no? Zona de confort, podría decirse. Sí. Creo que a mí, bueno, hasta el punto donde estoy iniciando todavía ahorita, o donde he concluido mis estudios de doctorado, he iniciado ahorita, ¿no? En esta etapa, pues sí vas viendo que ya llevas un recorrido, ¿no? Y sobre todo las redes que vas haciendo, protegiendo, ¿no? En ese sentido, de colaboraciones o de gente que conoces. Para mí ha sido importante eso de moverme, ¿no? Siempre me he estado como constantemente en movimiento, desde Chiapas, Oaxaca, Cuernavaca, México. Entonces sí he estado moviéndome y veo hacia atrás, ¿no? En retrospectiva, ¿no? En ese sentido. Sí. Y ver, ¿no? Que pues al final de cuentas tejes una red de gente o colaboraciones en ese sentido. Sí, es interesante esto, ¿no? La definición como tal. Recuerdo los primeros cursos, ¿no? De la carrera, Sí. al ser ingeniería en energía, pues la definición de la energía, ¿no? Como Sí. concepto es todo aquello que nos causa la capacidad de realizar un trabajo o no, en ese sentido. Pero la energía está en diferentes manifestaciones. Y la frase que me llevo siempre es como la energía mueve al mundo, ¿no? Sin la energía hay diferentes, como la energía eléctrica, principalmente como ustedes, como ingenieros eléctricos, gestores de esto, y sobre todo la importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad. Se pueden clasificar a través de su forma, lo encontramos en la forma natural, ¿no? Se clasifican como formas renovables, no renovables, y principalmente aquellas por su tasa de de, por ejemplo, las no renovables, pues siempre pensamos en las fósiles, ¿no? Pero es por su tasa de recuperación, que quizás su consumo es mayormente más rápido que su renovación de este producto, ¿no? Entonces, las renovables, pues la forma de renovarse es más rápida, ¿no? Entonces, y lo podemos encontrar en formas naturales, como la solar, eólica, ¿no? O otras, ¿no? Geotérmica, en ese sentido. Todos los países pues han marcado un acuerdo, de hecho, dentro de esta subida que ya he impartido, Sí. pues te digo que me he estado actualizando, ¿no? Y sobre todo el compromiso que hay, ¿no? Para implementar nuevas formas de energía, sobre todo diversificar, ¿no? Diversificar tu matriz energética, pues México depende mucho de combustibles fósiles, digamos, o la mayor parte del mundo depende de este combustible y se han trazado cada uno de estos países, ¿no? Sobre todo por la cuestión también ambiental, ¿no? De las emisiones de dióxido de carbono, disminuirlo. Y la generación de energía eléctrica, por ejemplo, pensando como primer parte, pues son de las que más impactan. Y al depender mucho solo de un combustible o una forma de energía, pues estamos, en efecto, digamos, de la contaminación y también de los precios, ¿no? Entonces es importante diversificar, ¿no? Tu forma de generación de energía y creo que México tiene un gran potencial para hacerlo. México en sí tiene un gran potencial, o sea, si nos vamos, por ejemplo, en energía solar, ¿no? Solo pensando en energía solar, en su, digamos, diferentes capacidades tecnológicas, térmica o fotovoltaica, tiene un gran recurso, ¿no? Dentro de los países, por ejemplo, está en top 5, top 10, ¿no? De mayor radiación, digamos, en ese sentido, y tiene ese potencial para explotarlo, ¿no? En cuestión eólica también, por ejemplo, pero eólicas son en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, la región de Tamaulipas, pues han crecido mucho en el desarrollo de parques eólicos. También, por ejemplo, hidros, pues digamos, estamos en ese top 20, digamos,
en geotermia, yo creo que un top 5. O sea, al final vemos que México en potencia renovable es muy fuerte en diferentes formas, ¿no? Y tiene realmente, quizás lo que no se ha visto es que ese potencial lo refleje en su capacidad, ¿no? Sí. Y eso también implica, pues, desarrollo tecnológico, costos, todo esto, ¿no? Y la política energética como tal en México, ¿no? De desarrollar y aumentar las capacidades en estas tecnologías para explotar estas formas o fuentes de energía. Porque me llegó tuve la experiencia de estar en un parque eólico, entonces fue como que una energía, quizás también porque yo estoy pegado a la región donde se ha explotado mayormente este potencial, digamos, en el Istmo de Tehuantepec, y fue ahí donde tuve este interés, ¿no? Por el desarrollo de la tecnología de la aerogeneración. Fue el parque eólico de CFE en su momento. Fue con otra compañera, éramos 3 residentes, ¿no? 2 de la UP Chiapa y uno de la Universidad del Tecnológico de Coatzacoalcos. Y eran actividades como puntos de inspección, bueno, lo que nos correspondía a nosotros. Eran actividades de mantenimiento, como puntos de inspección importantes para el mantenimiento predictivo y correctivo. Entonces, sí fue muy buena la experiencia. Principalmente, por ejemplo, en solar, como te mencionaba, tenemos una mayor radiación, ¿no? Como dato mayor de 5 kWh sobre metro cuadrado, ¿no? En este sentido, eólica igual, tenemos vientos que superan los 10, 11, 12 metros por segundo, digamos, en ciertas regiones, ¿no? En geotermia también tenemos mayor potencial, digamos, geotérmico en el país, a nivel mundial también. Creo que eso serían sus ventajas, ¿no? Y incluso cambia por zona, ¿no? Todo depende, por ejemplo, las regiones donde se pueda aprovechar estas energías. Por ejemplo, solar en todo el país, ¿no? Yo creo que en todo el país se tiene buen recurso, pero en eólica, por ejemplo, solo son zonas específicas, ¿no? A diferencia, ¿no? ¿Qué sería la desventaja, por ejemplo, la solar? Por ejemplo, que no tienes este fuente de energía por las noches, ¿no? Y en la eólica no podrías mantener como tener el recurso tanto en día o noche dependiendo del sitio, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de esas ventajas y desventajas, pues siempre se le ha visto a las renovables por su intermitencia, ¿no? Sí. Intermitencia en ese sentido. Que no son como constantes. Constantes, exacto. No es de la noche a la mañana, o sea, sí se han marcado ciertas metas, ¿no? Para el 2050, y México incluso está en esta revisión, ¿no? de marcar estas metas, pero sí es importante de que siempre el incremento o la diversificación es importante, ¿no? Nunca sabemos cuándo se va a poder contar con estas, por ejemplo, las energías fósiles y también los costos, ¿no? Que algo que, por ejemplo, en las naturales, pues el costo del combustible, digamos, es gratis, ¿no? En ese sentido, ¿no? No se puede aprovechar. Pero depender de 100% de las renovables, pues digamos, sería un hito importante pues en el mundo a nivel, en ese sentido, pero creo que dentro de las renovables, por ejemplo, las que tienen más confiabilidad, por ejemplo, serían las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, depender 100% de renovable, no del todo, pero sí mayormente, ¿no? ¿Por qué? Porque también entran otros términos, ¿no? Por ejemplo, siempre se mantiene, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, menciona que la energía debe ser segura, ¿no? Asequible, ¿no? De fácil acceso, ¿no? Confiable, ¿no? Varios términos. Y creo que también entran cuestiones técnicas como ingenieros eléctricos ahí en estos temas, de que la confiabilidad del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, algo que te pueden dar las convencionales, ¿no? Algo que, por ejemplo, en mejor posición podría estar las hidroeléctricas, pero de ahí vienen, por ejemplo, México está desarrollando mayormente por mayor fuentes o centrales de ciclo combinado, pero no dejando a un lado también las energías renovables. Algo que va a venir también a cambiar esto también sería el almacenamiento de energía para aprovechar estas fuentes renovables. Principalmente es esto la cuestión
intermitencia, podría Sí, decirse, también de la confiabilidad del sistema eléctrico, o sea, en ese sentido. Y sobre todo el desarrollo de estas, ¿no? Muchas están en ciertas zonas alejadas a redes de transmisión, se tienen que construir. Entonces, involucra también el mejoramiento de la infraestructura, ¿no?, eléctrica sí, y pues, igual la inversión, ¿no? Principalmente la mayoría, por ejemplo, de los parques eólicos en México, o la gran mayoría, CFE solo tiene un parque eólico y la mayoría operan, por ejemplo, por el sector privado o en forma de productores independientes de energía. Aunque algo interesante es que el precio, ¿no? El precio de estas, por ejemplo, que podemos llamar diferentes precios nivelados de energía, en diferentes factores, ya son competitivos, ¿no? Por eso se han desarrollado grandes auges o grandes desarrollos de parques eólicos, así como las fotovoltaicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la fotovoltaica, cada vez el costo de un panel es es más, menor. es menor, digamos, más económico, porque se ha abaratado, ¿no? Y se ha aumentado la cadena de valor, de suministros, ¿no? Y eso ha dado el auge también de mayormente centrales fotovoltaicas y también de la generación, por ejemplo, distribuida en pequeños centros de lugares, ¿no? Donde uno como usuario puede generar incluso su propia energía. Pero hay muchos también, muchas cuestiones que no solamente la parte técnica o tecnológica, sino también la parte ambiental, la parte social. Creo que, por ejemplo, en México hubo un gran, pues, por ejemplo, en el desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, problemas o conflictos sociales, ¿no? Que hubieron que entrar, pues, diferentes entidades, ¿no? A resolver, ¿no? Desde la sociedad, la parte privada, el sector, y el gobierno. En ese sentido, estos tres, ¿no? Sí. Un balance, ¿no? Y creo que a veces en la ingeniería, pues nos vemos la parte técnica, pero también es esta parte, ¿no? La parte social. Y por eso es importante las demás UVAs aquí podríamos involucrar en ese sentido, que es un desarrollo integral que tienen ustedes, ¿no? O que tenemos en la formación de las ingenierías. Creo que es bueno, importante, yo siempre los he mencionado a ustedes como los alumnos, que son estos gestores, ¿no? De la energía, los gestores de esta manifestación de energía como es la energía eléctrica. Y siempre es importante estar actualizados, ¿no? Creo que el tema como tal de la transición energética o energías renovables no es un tema de moda, ¿no? Que podría pensarse, ¿no? Es un tema que ya está, ¿no? Y que está en el presente y que ustedes como en su formación deben de estar presentes sobre estos desafíos, ¿no? De saber sobre estos desafíos y sobre todo cómo aportar soluciones, ¿sí? Creo que principalmente, bueno, es hacer, difundir principalmente con la parte de la ingeniería, ¿no? Aunque muchas veces también el detalle se ha visto que hay una hacia la baja, digamos, de gente o generaciones que estén interesados, ¿no? Hacia el gusto de las ingenierías. Creo que es importante, ¿no? Llevar este mensaje, eh, difundiendo principalmente el campo de conocimiento, ¿no? Las diferentes, como ingenieros que nosotros podemos plantear esas soluciones a esa transición energética, por ejemplo, y encontrar esos puntos donde podamos, pues, motivar, ¿no? A esas generaciones y captar la atención de ellos. Es un tema, ¿no? Que es importante, sobre todo que estén en constante actualización, ¿no? Sobre todo que, como mencionaban ustedes como ingenieros eléctricos, pues son un ente importante dentro de la ingeniería principalmente, y involucrarse en estos temas pues les da también, si tienen este gusto, ¿no? Principalmente poder ser, digamos, tomar relevancia, ¿no? Dentro de estos temas principalmente. Considero que, que es importante que dentro de ustedes hagan redes, ¿no? De colaboración, ¿no? Principalmente lo que mencionaba, grupos de estudios, ¿no? Principalmente en ese sentido, que también como alumnos o el alumnado no se acostumbren simplemente a pasar una materia, una UEA, ¿no? Sino que también encuentren el gusto, el interés de ella. Porque muchas veces vamos por la vida solo rodando en ese sentido, pero Sí, sin poner pausa y ver
realmente dónde lo estoy aplicando, ¿no? Y creo que a veces hacemos muchas cosas sistemáticamente, ¿no? Y no encontramos el sentido o el valor de las cosas. En este caso, el valor del conocimiento, ¿no? Apoyarse mutuamente, ¿no? Como había mencionado, hacer grupos de estudio, ¿no? Y sobre todo estos tipos de actividades que están haciendo desde el área de tu servicio, por ejemplo, pueden pues, ayudar también a que dentro de las diferentes personas que has entrevistado, pues que se lleven un mensaje, ¿no? Que vean, ¿no? Que entren a seminarios, charlas, grupos, ¿no? En ese sentido, es Sobre todo importante. aquí que en ingeniería eléctrica hay como mucho de ese tipo de cosas, cursos, exposiciones, eventos. Sí, exacto, que se ha dado, bueno, parte importante, ¿no? Cuando yo entré apenas en ese sentido y he visto, ¿no? Y es importante ese tipo de actividades, como lo que decíamos, ¿no? Al principio de la pregunta de los retos, la motivación, ¿no? Y creo que en esta parte pues se está dando y es importante que desde ustedes lo tomen, ¿no? Como alumnado. Creo que es importante que muchas veces esa vocación no se descubre al inicio, ¿no? Muchas veces, como decíamos, cuando me planteaste la pregunta a mi persona, entramos por el gusto quizás a algunas áreas de interés, ¿no? Pero creo que conforme tú vas, ahora sí va relacionado con la pregunta anterior, pues tener el gusto, tener pues la motivación hacia los temas, hacia las ideas que se les imparte. Y eso va ayudando a que vas retroalimentando, ¿no? Un poco y encontrándote a ti mismo. Y sobre todo, sentirte al final cuando sales y egresas, ¿no? Tu título como ingeniero eléctrico. Bueno, importante relacionado a tu pregunta anterior de la vocación, igual en su momento en una OEA llegué a a compartirles a los alumnos una película que se llama El niño que domó al viento, ¿no? Habla sobre un niño, un joven, ¿no? William de Malawi, me parece, en África, donde no tenía las posibilidades, se enfrentaba a su comunidad ante una sequía. Y él siempre le llamó la curiosidad, ¿no? En la ingeniería, fue ahí hacía algo con las radios, o los arreglaba, y alguna vez encontró un libro de energía eólica, y cómo él, a partir de su entorno, de sus herramientas que él tenía, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos de que quizás no tenemos las mismas herramientas que otro, ¿no? Pero él, a partir de su entorno, de las herramientas que tenía, pudo construir, ¿no? Un aerogenerador y echar a andar una bomba de agua, ¿no? Y eso pues ayudó a enfrentar la época de la temporada de sequía en su comunidad. Entonces él a partir de ese ingenio, ¿no? Aplicó la ingeniería y vuelvo a lo mismo, ¿no? A partir de sus condiciones, de lo que él tenía, ¿no? Y eso se puede ver también en nosotros, ¿no? A partir de nosotros, nuestras herramientas, poder potenciarnos, ¿no? Hacia, sobre todo en ese sentido, el gusto o el ingenio, ¿no? Como tal, de la carrera. Bueno, te agradezco la oportunidad, te agradezco sobre todo tomarme en cuenta cuando me dijiste igual el causó una impresión, dije yo en esa parte, ¿no? Pero igual espero poder compartirles este mensaje, ¿no? Y sobre todo, pues, es eso, compartir el conocimiento. Yo creo que me quedó mucho esa frase, de que a veces como profesor no somos tiene así en ese sentido de decir así va esto, sino sobre todo es compartir conocimientos mutuamente, ¿no? Tanto el profesor al alumno y también nosotros aprender.